Pubertad, crecimiento y desarrollo. Universidad de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Médicas, asignatura de ginecología. Soy la doctora Claudia Trejo, especialista en ginecología y obstetricia y en endocrinología ginecológica y de la reproducción. Los objetivos de esta clase es que reconozcan los estadios de Tanner, que conozcan los eventos previos a la menarca y que puedan diagnosticar una pubertad normal. Todo lo que no encuadre dentro de una pubertad normal, pues se derivará al médico especialista, ¿verdad? Pubertad, ¿qué es? Es un proceso que genera cambios que empiezan desde la vida intrauterina. Se evidencian alrededor de los 8 años y finalizan con la adquisición de la capacidad reproductiva. La pubertad normal, por supuesto, tiene que ver con un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo. Esto genera aumento del tamaño, de la masa corporal, la multiplicación e hiperplasia celular, y esto genera que a nivel de las gónadas se adquiera la capacidad funcional y maduración y diferenciación celular para poder llegar a estar aptos para la reproducción. Estos cambios son simultáneos, interdependientes. Las características son comunes a todos los de la misma especie. Sin embargo, hay algunas variaciones individuales, más bien heredadas, que tienen que ver con factores genéticos y ambientales. La pubertad es un momento de cambios, ¿sí? Es una etapa caracterizada principalmente porque aparecen los caracteres secundarios sexuales, termina el crecimiento postnatal y empieza la evolución psicobiofísica. Se adquiere la capacidad reproductiva, este es el objetivo final. Estos cambios se deben a un aumento en la secreción de las hormonas sexuales. Cambios puberales. Los cambios más visibles son el crecimiento y los caracteres sexuales secundarios. Pero hay cambios en todo el cuerpo, a nivel del hueso, hay cambios en el desarrollo intelectual, en el sistema cardiovascular, en los músculos. En el desarrollo puberal existen 3 eventos secuenciales fundamentales. El aumento en la pulsatilidad de la GnRH, la liberación de la LH y FSH que desencadena la liberación de estrógenos, y esto, al impregnar los órganos sexuales, genera la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Como les decía, el incremento de la secreción a través de la hipófisis, del hipotálamo, de la GnRH, estimula en la hipófisis la secreción de las gonadotrofinas, FSH y LH, en la porción anterior de la glándula pituitaria. Esto estimula a las células de la teca en el ovario que generen andrógenos y estrógenos, y esto favorece el crecimiento folicular y la producción de estradiol, que en definitiva es quien genera los caracteres sexuales secundarios. Todo esto lo habíamos aprendido ya desde el secundario, el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Pero ¿qué hace que se active el hipotálamo? ¿Sí? Y aquí empezamos a encontrar unas células que se llaman quisneuronas, que generan un neuropéptido que se llama quispectina, que estimula a las neuronas de la GnRH. ¿Qué determina el momento de la pubertad? Por supuesto, como les dije, aspectos genéticos, ambientales y sociales. Teóricamente,
se dice que empiezan a predominar factores estimulantes sobre los inhibitorios, ¿sí? Hay cambios trascendentales en las niñas a esta edad, no solo a la hora que se acuestan, lo que comen, cómo comen, la actividad física, todo tiene que ver con este cambio en los estímulos, en los signos estimulantes sobre los inhibitorios. Y allí aparece la quispectina como vedette. Pero ¿qué desencadena la actividad de la Quis1, de las células que secretan? La regulación de la GnRH tiene que ver también con la parte periférica, con la leptina. La leptina es una hormona secretada por la grasa, ¿sí? Periférica. Si ella está baja, hay una disfunción del eje. Si está demasiado alta, inhibe el crecimiento gonadal. O sea, cuando la leptina está en su valor normal, genera una estimulación a nivel de las Quis. La leptina no es la señal que dispara la pubertad, pero sí la llave metabólica para que progrese, ¿sí? Y es así como el tejido adiposo es un actor principal en la pubertad. Vemos que la leptina estimula las células Quis que generan quispectina, que aumentan los estímulos en las células GnRH para que ellas envíen GnRH a la hipófisis y sea esta la que genere las gonadotrofinas. Y es así que además de la grasa, tenemos dos factores más que van a estimular o van a inhibir a las Quis. Una es la melatonina, ¿sí? Cuando la melatonina empieza a bajar y empiezan a tener cambios en el patrón del sueño, las adolescentes genera cierta estimulación de las neuronas Quis y esto genera toda la activación del eje, ¿sí? Como verán, el medio ambiente, la luz y la temperatura, la grasa con la leptina, ¿sí? La grasa, el medio ambiente, lo que comemos, la actividad física, todo tiene que ver con estas neuronas Quis que van a ser activadas o inhibidas en esta etapa. Es así que para que se desarrolle una pubertad normal, tenemos que tener en cuenta su genética, la sociedad, el ambiente y la nutrición. ¿Se entiende? Esto genera aumento en la liberación y pulsatilidad de la GnRH, recuerden que es circadiano, aumentan la FSH, aumentan los estrógenos, se adquieren los caracteres sexuales secundarios, sobreviene la menarca y con ella la capacidad reproductiva. Y se produce la pubertad. Recuerden la secuencia de eventos, muy importante. La adrenarca, la telarca, la pubarca, pico de empuje puberal, que ocurre aproximadamente a los 12 años, dura 3 años y el niño o niña alcanza 20 centímetros más de lo que traía en la niñez, aproximadamente. Esto más o menos ocurre entre los estadios 3 y 4 de Tanner y allí aparece la menarca. Bueno, aquí pueden ver los estadios de Tanner para el desarrollo puberal. Nosotros podemos ver el estadio 1, que es el pecho infantil, que no tiene vello púbico, el 2, que tiene botón mamario y vello púbico no rizado, escaso, ralo. Comienza la telarca, el estadio 3, aumenta y elevación del pecho y la areola, el vello se empieza a rizar y a poner más tupido. El 4, la areola y pezón sobrelevados sobre la mama y el vello púbico
alcanza a cubrir todo el pubis, no llega a los músculos, y el 5, donde el pecho adulto y la areola ya no están sobrelevadas sobre la glándula, tiene forma de tacita, ¿sí? Y el vello adulto en la zona medial e incluso en algunas púberes puede llegar al muslo. Generalmente del 1 al 4 demora 4 años en alcanzarlo, ¿sí? Y es así como el primer evento que vamos a encontrar es la adrenarca. La mamá nos dice, tiene olor en las axilas, olor a grande. Luego aparece el vello pubiano, empieza a crecer y empieza a cubrir, también aparece la telarca, por último el estirón puberal y más o menos alrededor de los 12 años aparece la menarca, adrenarca, telarca, pubarca, crecimiento o estirón y menarca. La pubertad tiene un patrón familiar, es decir, se hereda, ¿sí? Hay modificaciones dadas por el ambiente, como por ejemplo la dieta, el peso corporal, la actividad física, la nutrición, la disminución en la edad del inicio de la menarca tiene que ver con estos factores. Por ejemplo, en 1986, más o menos se creía que estaba la menarca alrededor de los 12, casi 13. En el 93, Méndez Rivas, en las pacientes que no hacían actividad física, estaba en los 12. En el 95, de la Parra, encontró que estaban entre los 12 y los 14. Hoy, la edad promedio argentina es entre los 8 y los 13, con un promedio de 10.5 años en donde se produce la menarca. La menarca es el estadio final de muchas secuencias importantes. Tiene que estar dado todo secuencialmente y milimétricamente para que se produzca la menarca. Cuando se produce, habla de la indemnidad del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. En estadios 3 y 4 de Tanner debería de presentarse la menarca. Y en nuestro país, en promedio, es entre los 10 y los 12 años. Conclusiones. La pubertad es el resultado de la interacción de factores genéticos, ambientales y sociales, como hemos visto. Es fundamental que se active el eje, con aumentos en la pulsatilidad de la GnRH, siguiendo un patrón circadiano. Que se desencadene la pubertad habla de toda una cascada de eventos que se suceden unos con otros. El incremento de los estímulos excitatorios y disminución de los inhibitorios. La nutrición y la reserva energética tienen mucho que ver con la aparición de la menarca. Aún tenemos mucho por aprender acerca de lo que desencadena la pubertad, pero es importante saber, más allá del eje de hipotálamo hipófiso gonadal, la importancia del ambiente, la importancia de la nutrición, que en este momento son las vedettes del desarrollo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.